Ok, ya para ir terminando la sesión de hoy día, vamos a hablar de patología tiroidea, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con lo que es fisiología tiroidea. Entonces, acuérdense ustedes que la tiroides es una glándula que se localiza en la cara anterior de la región cervical. Vean ustedes, está formada por generalmente dos lóbulos, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, que está unido por un puente que se conoce como istmo, y tienen algunos pacientes un tercer lóbulo que se conoce como el lóbulo piramidal, pero usualmente tiene dos lóbulos. Acuérdense que si ustedes hacen un corte de la tiroides y si la llevan al microscopio para ver histológicamente, vamos a encontrar cómo se distribuye o la unidad histológica funcional de la tiroides, que es el famoso folículo tiroideo. Vean ustedes, el folículo tiroideo es una estructura que va a estar formada por una hilera de células, como ustedes ven aquí, de tipo cúbico, que van a estar rodeando un material. Este material, vean ustedes, que es el famoso coloide. Estas células que forman parte del folículo tiroideo se conocen como células foliculares, tal como está aquí, células foliculares, que van a ser las responsables, o van a ser en las cuales se van a sintetizar las hormonas tiroideas, que son la T4 y la T3. Aquí dentro de la célula folicular se van a sintetizar las hormonas tiroides. El coloide que se va a encontrar dentro de este folículo tiroideo va a contener una glucoproteína, que es la famosa tiroglobulina. Esta tiroglobulina que se encuentra dentro del coloide es la que va a servir como base para la síntesis de las hormonas tiroideas. Por eso es que se encuentra aquí al interior en el coloide. Conjuntamente con estas estructuras, que son las células foliculares, los folículos tiroideos, en medio de estos folículos se va a encontrar otra célula, vean ustedes, que se conoce como célula C o célula parafolicular, que se encuentra cercana a los folículos, que esta célula va a producir también una hormona, pero no es una hormona tiroidea, la T4 y la T3, sino es una hormona responsable o que va a encargarse del metabolismo del calcio, que es la calcitonina. Entonces, en buena cuenta, la tiroides va a producir tres tipos de hormonas, la T4 y T3, que son las clásicas hormonas tiroideas, y la calcitonina, que es una hormona encargada del metabolismo mineral óseo, que se fabrica o se sintetiza en estas células C o células parafoliculares. ¿Cómo se hace la regulación de la síntesis de las hormonas tiroideas? Acuérdense que como la mayor parte de las glándulas, la tiroides se rige a través del eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. El hipotálamo va a fabricar una sustancia que es la TRH. La TRH va a ir hacia la hipófisis anterior, la adenohipófisis, donde se van a encontrar las células que pertenecen a los tirotropos, y estos tirotropos, gracias al estímulo de la TRH, van a sintetizar, van a secretar TSH. TSH es la famosa hormona estimulante de la tiroides, como su nombre lo dice, va a ir hacia la tiroides, ¿a qué? A estimular a esta célula, que es la célula folicular, a producir T4 y T3. Como sucede en la mayoría de ejes endocrinos, cuando hay suficiente cantidad de T4 y T3, lo que se va a producir es una inhibición de la secreción hipofisiaria de TSH y de la secreción hipotalámica de TRH. ¿No? La tiroides le dice, oye, estoy fabricando suficiente cantidad de T3, T4, ya no fabriques más TSH, ya no fabriques más TRH, no necesito que estimules más. A esta inhibición, ¿no?, del producto hacia las sustancias estimulantes hipotalámicas e hipofisiarias se conoce como el famoso feedback negativo que ocurre en el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides. ¿Cómo se hace la síntesis de las hormonas tiroideas dentro de la célula folicular? Vean ustedes que es indispensable para la síntesis de las hormonas tiroideas el yodo. El yodo es un mineral que sí o sí es necesario. Es por eso que la deficiencia de yodo puede generar una disminución en la síntesis de hormonas tiroideas. El yodo va a ingresar desde el capilar hacia la célula folicular, que también recibe el nombre de tiroidocito, y va a pasar directamente hacia el coloide, donde se va a producir la formación de las hormonas tiroideas.
El primer paso, el primer paso para la formación de las hormonas tiroideas va a ser entonces la captación del yodo. El segundo paso va a ser la oxidación del yodo. El yodo generalmente ingresa como yoduro y tiene que convertirse a yodo para poder unirse a los residuos de tirosina de la tiroglobulina y iniciar la formación de las hormonas tiroideas. Entonces, este segundo proceso por el cual los yoduros de la dieta se convierten a yodo se conoce como oxidación y se realiza gracias a la enzima TPO. ¿Qué cosa es la TPO? La peroxidasa tiroidea. Esta enzima, peroxidasa tiroidea, va a permitir que el yodo pase de yoduro a yodo. Este yodo que ya ha sido oxidado, ¿qué es lo que va a pasar? Va a unirse a los residuos de tirosina, el aminoácido tirosina. Acuérdense que la tiroglobulina es una proteína, entonces en su composición está formada por aminoácidos. Y uno de esos aminoácidos es la tirosina. El yodo se une a la tirosina de la tiroglobulina en un proceso que se llama organificación, que es el tercer paso en la síntesis de las hormonas tiroideas. Y va a formar residuos yodados de tirosina. Si se une o cuando se yoda un residuo de tirosina, se denomina monoyodotirosina, solamente hay un residuo que está yodado, y si se yodan dos residuos, diyodotirosina. Entonces ya tengo monoyodotirosinas y diyodotirosinas. El cuarto paso en la formación de las hormonas tiroideas vendría a ser el acoplamiento, en donde las monoyodotirosinas y las diyodotirosinas se van a unir para formar las famosas hormonas tiroideas. La T3, ¿por qué se llama T3? Porque está formada por la unión de una monoyodotirosina con una diyodotirosina. Son tres residuos de tirosina yodado, por eso se llama T3. Y la T4, por la formación de dos diyodotirosinas. Son 4 residuos de tirosina yodado, por eso se llama T4. Una vez que se han formado la T3 y la T4 en el coloide, son liberadas de la molécula de tiroglobulina, ingresan al interior de la célula folicular, de la célula tiroidea, y van a ser liberadas como T4 y T3 al torrente sanguíneo. La célula folicular fabrica en un 80% T4 y en un 20% T3. Sin embargo, la T3 es la hormona que tiene mayor actividad biológica. Entonces, a nivel periférico, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? A nivel periférico, la T4 se convierte a T3. ¿Cómo se convierte la T4 a T3? Gracias a la acción de estas enzimas, que son la D1 y la D2, que se conoce como desyodinasas. Las desyodinasas permiten que la T4 se convierta en la periferia T3 y esta que tiene mayor actividad biológica pueda desempeñar sus funciones. Existe otra desyodinasa, que es la diiodinasa de tipo 3, que convierte la T4 en una T3 reversa, que es una T3 inactiva. Esto, por ejemplo, sucede en ciertas condiciones, sobre todo cuando el paciente se encuentra en una situación crítica, en donde hay una activación de esta diiodinasa 3 y se forma esta famosa T3 reversa. A esta patología en la cual hay esta conversión es el famoso síndrome del eutiroideo enfermo. Se altera la conversión periférica de T4 a T3 por este paciente que está cursando por una enfermedad crítica. ¿Cuáles son los efectos de las hormonas tiroideas? Yo siempre les digo en general, las hormonas tiroideas dan la vitalidad al organismo. Entonces, dentro de los efectos que tienen las hormonas tiroideas van a estar, incrementan el metabolismo basal, aceleran el metabolismo, aumenta el consumo de oxígeno con mayor producción de calor, aumenta la glucogenólisis, se rompe el glucógeno para poder obtener glucosa a partir de allí, para poder obtener energía. Aumenta la gluconeogénesis, o sea, aumenta la producción de glucosa de nuevo, a partir de grasas, a partir de aminoácidos. Quiero obtener más glucosa, para esa glucosa me permite estar activo, estar en cada momento en actividad. Aumenta la lipólisis y la oxidación de ácidos grasos. Eso quiere decir que se empieza a utilizar los ácidos grasos para poder obtener energía.
Aumenta la depuración del colesterol LDL, o sea, limpian, disminuyen la concentración de colesterol LDL. Aumenta el recambio proteico, empieza a haber mayor proteólisis, degradación de proteínas y formación concomitante de proteínas a la vez. Hay un recambio proteico en estos pacientes. Si ustedes se dan cuenta, las hormonas tiroideas lo que hacen básicamente es tratar de sacar combustible de donde sea para que el paciente esté al metabolismo al 100%, esté 100% activo, ¿no? A nivel del corazón, vean ustedes, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza de contracción del miocardio, ¿no? Disminuyen la resistencia vascular periférica. Son importantes para el desarrollo del sistema nervioso central del feto, ¿no? Importantes las hormonas tiroideas cuando se está formando el feto. Y además para una buena función del sistema nervioso central del adulto. Incrementan la respuesta a estímulos, a los reflejos, se incrementan los reflejos. Aumentan la motilidad y secreción intestinal, o sea, permiten que haya mayor intestinal y hay mayor secreción de jugos gastrointestinales. Mantienen la respuesta ventilatoria, aumentan el recambio óseo, hacen que haya mayor cambio de tejido óseo, y aumentan la sensibilidad a las catecolaminas. O sea, hacen que el paciente tenga una mayor sensibilidad a la acción de la adrenalina, de la noradrenalina. Entonces, vean, esos son los efectos, dan la vitalidad al organismo. Vamos a iniciar entonces ahora con hipertiroidismo, que es una de las patologías más preguntadas, ¿no? Aquí hay que diferenciar dos conceptos dentro de hipertiroidismo. El concepto de tirotoxicosis y el concepto de hipertiroidismo propiamente. Cuando hablamos de tirotoxicosis, nosotros nos estamos refiriendo a o al conjunto de síntomas y signos que se producen, ¿por qué? Que se producen por un incremento en los niveles de las hormonas tiroideas, en los niveles de T4 y T3. Entonces, toda la clínica que me da, que se produce por un incremento de la T4 y T3, a eso se conoce como como tirotoxicosis, ¿no? ¿Y cuándo yo voy a decir que es un hipertiroidismo? Se denomina hipertiroidismo cuando el incremento de las hormonas T4 y T3 son producidas o son productos por un incremento en la función de la glándula tiroidea. O sea, es la misma tiroides la que está produciendo mucha hormona tiroidea. Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente que toma hormonas tiroideas por su cuenta, él no necesita, pero quiere tomar hormonas tiroideas, y hace síntomas debido al exceso de estas hormonas, a eso se le conoce como tirotoxicosis. ¿Por qué? Porque no es que la tiroides del paciente esté produciendo mucha hormona tiroidea, sino que él está tomando el medicamento sin necesitarlo. En cambio, un paciente que tiene, por ejemplo, una tiroides grande, que está produciendo mucha hormona tiroidea, a eso sí se le conoce como hipertiroidismo. Entonces, la diferencia simplemente está en que tirotoxicosis es el conjunto, la clínica derivada del exceso de las hormonas tiroideas. En cambio, el hipertiroidismo es específicamente las condiciones en las cuales este exceso de hormonas tiroideas se deben a un incremento en la función de la misma glándula tiroidea. ¿Cuál es la etiología del hipertiroidismo? En la etiología del hipertiroidismo hay muchas causas, pero la principal es la enfermedad de Graves-Basedow, y es la que siempre les van a preguntar, por eso le he marcado aquí la enfermedad de Graves-Basedow, ¿no? ¿Qué es la enfermedad de Graves-Basedow? La enfermedad de Graves-Basedow es una enfermedad de tipo autoinmune, ¿no? Esta enfermedad de tipo autoinmune quiere decir que hay producción de anticuerpos. ¿Y qué anticuerpos se producen? Se producen unos anticuerpos que se conocen como anticuerpos estimulantes del receptor de TSH, que también ustedes lo van a encontrar en la literatura como los famosos TSI, ¿no? Inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides, ¿no? ¿Qué hacen estos anticuerpos? Van hacia la célula folicular, se pegan al receptor de TSH y están constantemente estimulando la formación de hormonas tiroideas, ¿no?
y constantemente estimulan a que la tiroides produzca hormonas tiroideas. En condiciones normales, fisiológicas, eso no sucedería. Pero como este anticuerpo tiene una acción similar a la TSH, se pega allí y empieza a que haya un exceso en la secreción de hormonas tiroideas, ¿no? ¿Cuáles son las características que ustedes van a ver en un paciente con enfermedad de Graves-Basedow? Generalmente, estos pacientes va a ser mucho más frecuente en pacientes mujeres, generalmente de mediana edad, entre 20 y 40 años, y aparte del hipertiroidismo, aparte del exceso de secreción de hormonas tiroideas, la paciente también va a tener otras características. Vamos a encontrar que la paciente también va a tener asociado bocio difuso. ¿Qué cosa es bocio difuso? Bocio es el incremento de la glándula tiroidea, el tamaño de la glándula tiroidea. Difuso, porque crece toda la tiroides, vean ustedes, crece toda la glándula tiroidea, no solamente crece una parte, sino toda la glándula tiroidea. Y asociado a esto también se puede ver compromiso ocular, la famosa oftalmopatía, que ustedes conocen más como el famoso exoftalmos. ¿Qué cosa es el exoftalmos? Esta protrusión que tienen los pacientes en los ojitos, como si tuvieran los ojos saltones, los ojos de rana. Estas tres características son la triada que hace reconocer a un paciente que tiene enfermedad de Graves-Basedow. Sin embargo, también se puede asociar una cuarta característica que es el famoso mixedema pretibial. El mixedema pretibial, ¿qué cosa es? Es el engrosamiento que hay de la dermis a nivel de la región pretibial de la piel de estos pacientes. ¿Existen otras causas de hipertiroidismo? Sí. Por ejemplo, está la presencia de uno o varios nódulos que produzcan de manera autónoma hormonas tiroideas, que se conoce como el bocio multinodular o adenoma tóxico. Bocio multinodular si es que es bocio multinodular si es que son varios nódulos, adenoma si es que es uno, y este recibe el nombre de la famosa enfermedad de Plummer. También hay otras causas como tiroiditis, inflamación de la tiroides, administración de hormonas tiroideas, tumores que producen hormonas tiroideas como el stromovari o el tumor trofoblástico que estimula la tiroides a secretar mucha hormona tiroidea. Adenoma secretor de TSH a nivel de la hipófisis, que es muy raro, pero puede existir, o metástasis funcionantes de cáncer de tiroides, las metástasis en otros órganos, como por ejemplo el pulmón, que empiezan a fabricar mucha hormona tiroidea. Pero la que ustedes siempre tienen que tener en consideración es la enfermedad de Graves-Basedow. Y no pueden olvidar siempre la fisiopatología y las características clínicas que hay en esta enfermedad. ¿Cuál es la clínica que se produce en el hipertiroidismo? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas, estos síntomas y signos que hacen referencia a la tirotoxicosis, al hipertiroidismo? Todo va a estar acelerado en la paciente. Entonces ustedes siempre tienen que acordarse de un paciente en el cual todo está acelerado, ¿no? Y esto siempre ha sido también motivo de pregunta usualmente. Entre los síntomas, la paciente, hay una pérdida de peso que generalmente se va a acompañar a un incremento en el apetito. La paciente, a pesar que tiene apetito incrementado, pierde peso. Hay la presencia de ¿qué? La presencia de palpitaciones, la presencia de taquicardia, ¿no? A la parte del examen físico, porque hay un incremento en la frecuencia cardíaca por acción de las hormonas tiroides. La paciente va a presentar tremor en las extremidades, temblor de manos, temblor de cuerpo. ¿Asociado a qué? Asociado a ansiedad, asociado a insomnio, ¿no? Entonces la paciente va a estar constantemente nerviosa, hay un nerviosismo. Va a haber en estas pacientes la presencia de diarrea, la presencia de hiperdefecación, o sea, la paciente puede manifestarles que está teniendo deposiciones líquidas o a veces no, las deposiciones están formadas, pero va al baño varias veces a hacer deposiciones, ¿no? La famosa intolerancia al calor, la paciente se queja de que tiene mucho calor, hay bochornos, la piel está húmeda, caliente en estas pacientes, sudan mucho estas pacientes, ¿no? ¿Qué más vamos a encontrar en estas pacientes? Tienen los reflejos osteotendinosos incrementados. Ustedes le examinan los reflejos y están hay hiperreflexia, están exaltados. Todo está exaltado en esta paciente. La paciente está constantemente acelerada en estos casos.
Y hay un dato que ustedes tienen que tener en cuenta dentro de la clínica del hipertiroidismo, que es un hipertiroidismo severo. Cuando estas manifestaciones clínicas se llevan al grado máximo de expresión, a eso se conoce como tormenta tiroidea. Y eso también ha sido preguntado en muchos exámenes, ¿no? La tormenta tiroidea es un hipertiroidismo severo, ¿no? Entonces, cuando ustedes piensan en hipertiroidismo severo, está en compromiso la vida de la paciente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Aparte de estos síntomas que pueden mencionarse, ¿qué es lo que vamos a ver? La paciente ingresa a emergencia ya no con ansiedad, con insomnio, sino que ingresa con trastorno del sensorio, ¿no? Hay compromiso del estado de conciencia de la paciente. ¿Qué más? La paciente ingresa ya no con palpitaciones, con taquicardia, sino ingresa con arritmia cardíaca. Ya la paciente no ingresa solamente con intolerancia al calor, sino que la paciente ingresa con hipertermia y un incremento marcado de la temperatura corporal, ¿no? ¿Qué más? La paciente ya no ingresa solamente con diarrea y hiperdefecación, sino hay disfunción gastrointestinal y hepática. Hay compromiso de la función hepática también en estos pacientes. Entonces, vean ustedes que ya no es un hiper cualquiera, sino es un hiper llevado a su máxima expresión. O sea, la paciente ya tiene compromiso de su vida en este caso. Y esto les sirve a ustedes para diferenciar si se trata de un hipertiroidismo común y silvestre o de una verdadera emergencia como es la tormenta tiroidea, en la parte de la clínica. ¿Cómo se hace el diagnóstico de hipertiroidismo? El diagnóstico de hipertiroidismo se hace pidiendo un perfil tiroideo. En este perfil tiroideo, ¿qué hormonas yo voy a pedir? Voy a pedir TSH, voy a pedir T4 y voy a pedir T3. ¿Cómo se encuentra característicamente el perfil de un hipertiroidismo? Voy a encontrar las hormonas tiroideas, T4 libre y T3 total elevadas, y por contrario, la TSH disminuida. Chicos, es el perfil que ustedes van a encontrar en un hipertiroidismo. Entonces, si ustedes tienen toda la clínica, le piden estos exámenes, sale esto, se corrobora el diagnóstico de un hipertiroidismo. Ahora, este perfil es para todos los tipos de hipertiroidismo, para todas las causas, pero cuando ustedes quieren saber si el hipertiroidismo se debe propiamente a la enfermedad de Graves-Basedow, o sea, ustedes quieren hacer el diagnóstico etiológico propiamente de la enfermedad de Graves-Basedow, entonces ahí ustedes, ¿qué examen le va a permitir a ustedes saber si un paciente tiene un hipertiroidismo por enfermedad de Graves-Basedow? La famosa medición de los TSI. Los anticuerpos estimulantes del receptor de TSH en la enfermedad de Graves-Basedow se van a encontrar incrementados. Si ustedes quieren definir si es por eso, le piden su TSI y los TSI se encuentran elevados, ¿no? Generalmente lo pedimos en casos que haya dudas en el diagnóstico, porque la clínica es tan marcada que difícilmente pues hace dudar. ¿Cómo se hace el tratamiento del hipertiroidismo? El tratamiento del hipertiroidismo tiene 4 pilares. Los beta bloqueadores, los antitiroideos de síntesis, el yodo 131 y la cirugía. En el caso de los beta bloqueadores simplemente van a controlar o van a ser sintomáticos. ¿Qué van a hacer? Van a controlar los síntomas adrenérgicos. O sea, estos fármacos no controlan la producción de hormonas tiroideas, sino que simplemente van a controlar las molestias en relación al exceso de la sensibilidad a las catecolaminas. ¿Cuáles son esos síntomas? La presencia del tremor, la presencia de la taquicardia o de las palpitaciones, la presencia de la ansiedad. Eso va a controlar nada más. ¿Cuáles son los fármacos de elección? Vamos a tener 2. Vamos a tener el propranolol y vamos a tener el atenolol. Esos son los fármacos betabloqueadores de elección. Y como les digo, solo para controlar síntomas adrenérgicos. Son sintomáticos. Para poder controlar verdaderamente la producción de hormonas tiroideas, vamos a tener antitiroideos de síntesis, yodo 131 y cirugía. Los antitiroideos de síntesis, como dice su nombre, lo que van a hacer es inhibir la síntesis de las hormonas tiroideas. ¿Cómo inhiben la síntesis de las hormonas tiroideas? Inhibiendo a la famosa
peroxidasa tiroidea. ¿Se acuerdan ustedes de esta peroxidasa tiroidea que permitía que el yodo se oxide? Permitía que el yodo se acople a los residuos de tirosina, permitía la formación de las hormonas tiroideas. Los antitiroideos inhiben la acción de esta enzima, la bloquean. Entonces, no se producen hormonas tiroides. ¿Cuáles son los antitiroideos más conocidos? Vamos a tener dos. El propiltiouracilo, que es el famoso PTU, y vamos a tener el metimazol, que nosotros en nuestro país lo tenemos con el nombre de tiamazol. Esos son los antitiroideos de síntesis más conocidos, ¿no? ¿Algo a tener en consideración con los antitiroideos de síntesis? Sí, hay que recordar que el efecto adverso más severo que tienen los antitiroideos de síntesis es la agranulocitosis. ¿Qué cosa es la granulocitosis? La granulocitosis es la disminución del conteo de neutrófilos. Se produce una disminución en los neutrófilos, por tanto hay una disminución en la respuesta inmunológica de estos pacientes como consecuencia o como efecto adverso del uso de estos antitiroideos de síntesis, ¿no? Generalmente se presenta en los primeros meses de haber iniciado el tratamiento. Y una forma de darse cuenta es que los pacientes usualmente suelen presentar, luego del tratamiento con los antitiroideos, dolor faríngeo asociado a fiebre. Entonces siempre se le dice al paciente, si usted tiene la presencia de dolor faríngeo y fiebre y ha iniciado recién el tratamiento con antitiroideos, acercarse a una evaluación médica para que se pueda pedir un hemograma y ver cómo está el conteo de neutrófilos por el riesgo de agranulocitosis. En cuanto al yodo 131, el yodo 131 es una sustancia radioactiva. Acuérdense que la tiroides capta el yodo. Es el órgano que más yodo capta. Entonces, me baso en eso yo para poder yo dar el tratamiento con yodo 131. ¿Cuál es el mecanismo de acción en este caso? El mecanismo de acción es ablacionar la tiroides, es decir, quemar la tiroides para que ésta ya no produzca hormonas tiroideas, ¿no? Finalmente, yo al ablacionar la tiroides, lo que voy a hacer es convertir o hacer que mi paciente pase a hipotiroidismo, porque el hipotiroidismo es mucho más manejable que el hipertiroidismo. Entonces, quema la tiroides, pasa a hipotiroidismo y es más manejable, tiene menos complicaciones. ¿Qué cosa hay que tener en consideración con yodo 131? Está contraindicado, no se puede utilizar ni en gestación ni en lactancia. Y además hay que tener cuidado en el caso de los pacientes que tienen oftalmopatía. El tratamiento con yodo 131 puede exacerbar un poco la oftalmopatía de los pacientes. Entonces hay que tener mucho cuidado en los pacientes que tienen enfermedad de Graves con oftalmopatía, de ver si podría exacerbarse o no la oftalmopatía por el uso del yodo 131. Pero nunca se utiliza en gestación y lactancia. Por eso que siempre se le pide a las mujeres una prueba de embarazo, un dosaje de beta-HCG para descartar que estén gestando, a las mujeres. Y en el caso de la cirugía generalmente se utiliza cuando el paciente tiene un bocio grande y que está asociado, ¿no?, a síntomas compresivos, tiene disfagia, disfonía, o cuando yo sospecho que el paciente tiene un MM de tiroides, un cáncer de tiroides que está asociado ahí al hipertiroidismo. Usualmente, para la enfermedad de Graves-Basedow, lo que yo voy a querer es tratar de, si es que yo opto por la cirugía en mi paciente, voy a tratar de querer sacar la mayor cantidad de glándula tiroidea. Entonces, lo que se opta en estos casos generalmente es hacer una tiroidectomía subtotal, o sea, sacar la mayor parte de tiroides y dejar un pedacito, si es que la enfermedad de Graves-Basedow es una enfermedad de Graves-Basedow leve, pero haré una tiroidectomía total si es que la enfermedad de Graves-Basedow es severa. Porque prefiero arriesgarme a quitarle toda la tiroides a que dejarle un pedacito y que se exacerbe el paciente. Algunas condiciones especiales con respecto al tratamiento. En el caso de la enfermedad de Graves-Basedow, la enfermedad de Graves-Basedow responde muy bien a los antitiroideos de síntesis. Muchos pacientes inician bien el tratamiento y generalmente hacia las 12 o 18 meses de tratamiento el paciente ha logrado controlar, remitir la enfermedad. Si no responde a los antitiroideos de síntesis,
yo lo que voy a ver o dar a mi paciente es el tratamiento con yodo 131. Quedando la cirugía siempre de opción en aquellos casos específicos en los cuales mi paciente esté contraindicado el yodo, no toleren los antitiroideos de síntesis o tenga un bocio grande en el cual yo esté sospechando de que hay un cáncer de tiroides o hayan síntomas compresivos. Si no, la mayor parte de pacientes con enfermedad de Graves base 2 responden bien a los antitiroideos o en su defecto al tratamiento con yodo 131. En los casos de gestación, esto también preguntan mucho respecto al tratamiento de hipertiroidismo en gestación. Ahí nosotros preferimos utilizar los antitiroideos de síntesis. El yodo está contraindicado y hacerle cirugía sería muy riesgoso. Si se hace, lo haríamos en el segundo trimestre. Pero los antitiroideos son la base del tratamiento aquí. Entonces, aquí el tipo de antitiroideo que yo voy a elegir va a depender del trimestre en el que se encuentre la gestante. En el primer trimestre de la gestación, el tratamiento de elección va a ser el propiltiouracilo. Mientras que en el segundo y tercer trimestre de la gestación van a ser el metimazol o el tiamazol, ¿no? ¿Por qué esto? Porque el metimazol y el tiamazol pueden causar alteraciones o malformaciones congénitas. Por ejemplo, atresia de coanas, aplasia cutis. En cambio, el propiltiuracilo no. Entonces, en el primer trimestre yo prefiero utilizar propiltiuracilo a utilizar metimazol o tiamazol, que los reservo para el segundo o tercer trimestre de la gestación. Y en el caso de la tormenta tiroidea, cuando yo tengo un hipertiroidismo severo, ¿cuál es el tratamiento que yo voy a utilizar? Utilizo un tratamiento combinado para poder atacar por todos lados la síntesis de hormonas tiroideas. Utilizo antitiroideos de síntesis asociados a glucocorticoides, que me permiten inhibir la conversión periférica de T4 a T3, de tal manera que no haya esa hormona biológicamente activa. Utilizo los beta bloqueadores y utilizo una solución saturada de yodo. Esta solución saturada de yodo, ¿no?, que podría ser, por ejemplo, el Lugol, lo que hace es, ante una fuerte cantidad, una solución saturada de yodo, la tiroides tiene dos opciones. Fabrica mucha hormona tiroidea o deja de fabricar hormona tiroidea. ¿Qué es lo que pasa en este caso? En este caso, ¿qué es lo que hago yo? Primero le doy el tratamiento con el antitiroideo de síntesis para asegurarme que disminuya la producción de hormonas tiroideas y luego le doy la solución saturada de yodo para terminar de rematarlo y hacer que deje de fabricar hormonas tiroideas. A ese efecto por el cual una solución saturada de yodo produce una disminución en la síntesis de hormonas tiroideas, se conoce como el efecto del Wolff-Chaikov. Inhibe la formación de hormonas tiroideas en un paciente que previamente yo he bloqueado la síntesis con antitiroideos.